Una vez que le pasa, así es que a lo mejor tendría que voltear para acá, en mi caso. Bueno, pues muchísimas gracias a la auditoría y a su equipo por estar aquí. Hay algunas cuestiones que a mí en las que me quiero concentrar. Una es que en las auditorías están dando como un hecho en la cuestión de desarrollo social que la focalización es la mejor manera de solucionar los problemas. Entonces, muchas de sus recomendaciones vienen a mejorar la focalización, pero efectivamente en programas como la Cruzada contra el Hambre, donde la excesiva focalización, o sea, buscar a esos millones es buscar una aguja en un pajar, es un costo a veces que es mayor que lo que propiamente se les puede otorgar a estas personas. Entonces hay que hacer una evaluación sobre si efectivamente esto es lo que se debe de hacer como programa, y qué bueno que estén recomendando el rediseño, porque efectivamente no, o sea, se ha crecido 5.2%, 5.1% real el gasto en cuestiones relacionadas con lo social. Pues una reducción de menos del 1% en la pobreza extrema es francamente nada. Y por el otro lado, habría que ver los indicadores de pobreza, cómo se están reportando. Yo entiendo que ustedes están tomando lo del Coneval, pero en realidad la pobreza extrema por ingreso subió de 16.7 a 20.6% entre 2008 y 2014. Entonces es falso que la pobreza extrema esté reduciéndose. Lo que pasa es que también habría que hacer una auditoría de cómo mide el Coneval la pobreza, porque tiene muchas deficiencias, entre ellas considerar que tener cubierta el derecho a la salud es lo mismo tener ISSSTE que tener seguro popular. Nosotros sabemos que apenas cubre el 10% del catálogo de la OMC, el seguro popular. Entonces, no podemos equiparar. Entre otras cosas, además, yo quiero decirle al señor auditor que efectivamente nos dice que solamente falta 7.5% de cobertura en términos de salud, pero le quiero comentar que con datos administrativos hay un sobreregistro de personas afiliadas por más de 20,000. Hay como 36 millones de personas afiliadas entre el IMSS, el ISSSTE, etcétera, todos los demás y el Seguro Popular. Y que además, tomando como referencia las recomendaciones de la OCDE, ¿verdad? No estamos hablando de un acceso efectivo a los servicios de salud, porque la OCDE, por ejemplo, tiene 4.8 camas por cada 1,000 habitantes, y en México, tomando en cuenta camas públicas y privadas, solamente tenemos 1.7 camas por cada 1,000 habitantes, y tomando las recomendaciones de la OCDE en términos de médicos y en términos de enfermeras y camas, le faltarían al IMSS para solamente cubrir a su población 153,000 médicos, 506,000 enfermeras y 385,000 camas. Al ISSSTE le faltarían 26,000 médicos, 73,000 enfermeras y 32,000 camas. Es decir, hay un problema con la auditoría en el sentido de que nos estén diciendo sobre esta cobertura y efectividad de derechos, porque si estamos planteando que lo que nos interesa en términos de desarrollo social no nada más son los números, sino que efectivamente las personas tengan los servicios de salud, como también pasa con las pensiones, que seguimos, que digamos aquí con la 2013, por ejemplo, ya se marcaba la auditoría de 2013 que solamente tenemos tasas de reemplazo del 22%, y en fin, no tenemos efectividad en ese sentido. En materia de la cruzada contra el hambre, pues yo estoy particularmente interesada en lo que está sucediendo con estas relaciones entre los contratos de la Sede Sol con las universidades que ustedes ya habían marcado en auditorías anteriores, pero que ahora otra vez en 2014 viene a mostrarse otro problema,
en donde hubo otra vez la contratación de servicios de la Sede Sol con la Universidad Autónoma del Estado de México en un convenio por poco más de 487 millones de pesos, los cuales, de acuerdo al informe que usted nos presenta, corresponden a recursos del FAIS y pero que de acuerdo a algunas investigaciones periodísticas podrían corresponder a fondos de la Cruzada contra el Hambre. Y este contrato nuevamente plantea diversas irregularidades que representan un daño para el erario público. En términos también de la Cruzada contra el Hambre, pues está precisamente este problema de no acreditar los servicios dados. Está la cuestión de que el presupuesto reportado por las entidades y los programas correspondientes se relacionan a los recursos totales erogados en cada programa sin distinción a lo ejercido por la Cruzada contra el Hambre. Entonces estamos hablando de un presupuesto que realmente no sabemos cuánto se está ejerciendo en la Cruzada contra el Hambre y cuánto no. Y por el otro lado también hace unas semanas salió un reportaje en Milenio que de hecho causó la salida del equipo de investigación de Milenio, Investigación Especial, en donde hablaba del fracaso de la Cruzada contra el Hambre, porque los periodistas reportaron, y quisiera que se tomara en cuenta para futuras evaluaciones, que hay entidades federativas en donde hay un sobreregistro de la Cruzada, en el sentido de que se dice en los padrones que hay, por ejemplo, 2.500 en Zacatecas beneficiados y únicamente se logró identificar a 25 y pasa así en varios estados del país. Entonces me parece muy grave que no haya correspondencia entre los padrones y lo que verdaderamente está ocurriendo en territorio. Muchas gracias, diputada, por su intervención. Le ruega al señor auditor superior sea tan gentil. Sí, con mucho gusto, diputada. Le pediría a Roberto Alcedo o Marisela, ¿quién tomaría la parte de la focalización, los indicadores, lo que tiene que ver con la cobertura de salud adicionalmente? Marisela Márquez. Sí, en cuanto a los servicios a la focalización en términos de la población que tiene acceso a la seguridad social, a los servicios de salud, tenemos justamente de los 119.7 millones de personas, tenemos el 47.9 estaba inscrito al sistema de protección social en salud, el 44.6% contaba con acceso a la seguridad social y 9 millones aún no tenían acceso a los servicios de salud. Efectivamente, hay un cotejo de padrones de beneficiarios realizado por el Consejo de Salubridad General en 2014, que determinó que hay cerca de 7 millones de personas que aún no tienen acceso ni a la seguridad social ni a los servicios de salud. La afiliación de estos 6.9 millones de personas, hay esta duplicidad, aparente duplicidad, representa para el gobierno una erogación de 16,000 millones de pesos, que alcanzaría perfectamente para afiliar a igual número de personas que en ese año no tuvo acceso a los servicios de salud y que equivaldría a cerca del 77%. También en relación con los indicadores de el acceso a los servicios de salud de esta población, tanto la Comisión Nacional de Protección Social en Salud como los regímenes estatales de protección social en salud no disponen de indicadores ni de información para poder medir la calidad de los servicios que recibe toda esta población, en términos de que, como lo maneja la propia Ley General de Salud,
en términos del acceso efectivo, en términos del acceso oportuno, que sea de calidad, que sea sin desembolso al momento de la utilización, sin discriminación a los servicios tanto médico, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, reitero, conforme a lo que mandata la propia Ley General de Salud, por lo que efectivamente no es posible evaluar los servicios, la calidad de lo que recibieron las personas afiliadas. Javier, ¿tendrás algún comentario respecto a la contratación de la Universidad del Estado de México? Efectivamente, señora diputada, hay una contratación original de 480 millones que después fue aumentada con la Universidad Autónoma del Estado de México, que era precisamente para buscar la incorporación en el padrón de adultos mayores para el programa de la pensión de adultos mayores, que también se incorpora dentro de los que mencionaba el licenciado Salcedo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En esta contratación con la Universidad Autónoma del Estado de México pretendía la incorporación de 160,000 beneficiarios y pudimos constatar que únicamente se incorporaron 128,000. Ese es el punto. Coincido con usted en el hecho de que los padrones pues les falta mucho para que sean absolutamente confiables, y aquí en este caso se contrató el servicio con la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual pues evidentemente tuvo que subcontratar la prestación de estos servicios en virtud de que no tenía los elementos propios para realizarlo, en violación de los requisitos que establece el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones. Creo que sería el comentario. ¿Tenías algún otro comentario, Roberto? Era un comentario sobre la focalización que decía la diputada, y estamos de acuerdo con ella, en el sentido que mientras no tengamos una alta calidad en la focalización, seguiremos con un mal ejercicio y una mala calidad del gasto. La focalización implica 3 características fundamentales. La primera, ¿quiénes son? Saber si queremos llegar a las personas de bajos recursos, embarazadas, etcétera. Bueno, ¿quiénes son? Segundo, ¿dónde están? Para que yo pueda saber, es la georreferenciación. Y la tercera es cómo llego a ellas. Estos serían, todo esto es la focalización. Le comento el caso del programa de suplementos alimenticios que se hizo hace 4 años y que nosotros recomendamos que se focalizara o se suspendiera el programa. Era darle a las mujeres embarazadas de bajos recursos, ¿verdad?, durante la gestación unos suplementos alimenticios. Compraron los suplementos alimenticios y luego no encontraron más que al 10% de las personas embarazadas. Y entonces se quedaron en el almacén todo por esta falta de focalización, y por eso nuestra insistencia en los padrones. Perdón, Roberto, de una vez, mencionaba la diputada algo sobre el costo total del programa, sí, o la cruzada. Y sí, bueno, sobre el registro que mencionó también. Hay una cifra negra, y esta yo creo que no, hasta que se rediseñe el programa, porque hay 72 programas presupuestarios que entran. De cada uno de esos programas, ¿cuánto dedicaron de ese presupuesto a la alimentación? Y solamente 6 programas, 7, nos pueden decir esa cifra. Por ejemplo, en carreteras, ¿no?, está en la lista. Hacer una carretera obviamente genera recursos y el que obtiene recursos va a alimentarse, pero no es un programa para la alimentación. Cuando nosotros les decimos, demuéstrame que hubo una adición a esto, no nos lo pueden demostrar. Y así en todos menos en 7. Entonces es una cifra negra. Javier, ¿tenías algún comentario adicional? Me pareció que tenías, ¿no? ¿Sí o no? Si no, ya lo dejamos ahí. Sí, comentaría adicionalmente que a lo mejor la diputada se refirió también a otro contrato. Dijo usted Universidad Autónoma del Estado de México, pero hay una Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Las siglas son las mismas, entonces hubo una confusión con los comentarios de esto. Sí, nada más.
Muy bien, pues muchas